Muy buenas tardes. Tertuleando es un espacio de entrevistas en la Biblioteca Departamental, el cual nos permite conocer más sobre nuestros conferencistas y gestores culturales. Esta semana tenemos como invitada especial a Ana Carola Traverso. Ella es socióloga e investigadora. Muy buenas tardes, Ana Carola. Buenas tardes, Osana. Un gusto saludarte después de tantos años viéndote ahora por aquí por video. ¿Cómo estás? La verdad que es un gusto poder conversar contigo. Carola, te conozco de cerca, conozco bastante tu trabajo y la verdad que para nosotros es una alegría poder contar con una conferencia tuya, contar con esta entrevista y poder mostrar a nuestro público, ¿no? A las personas que nos siguen, todo el trabajo que tú vienes realizando y un poquito más de ti para que también las personas vean que todo es posible con un esfuerzo, dedicación y sobre todo mucha lectura, ¿no? Así es. Sí, con mucha lectura. Bueno, Carola, vamos a empezar a mostrarle un poquito de ti a las personas, pero antes vamos a mencionar a Café Patrimonio. Café Patrimonio es un café nuestro, un café boliviano que acompaña cada una de las actividades de la biblioteca departamental. Y bueno, en el tertuliano, ¿no? También nos acompaña, así que un cafecito, Carola. Que lo disfrutes. Te invito a uno cuando vengas a Bolivia. Muy bien. Bueno, Carolita, vamos a hablar. ¿Quién es Ana Carola Traverso? Háblanos un poco sobre vos, dónde naciste, sos casada, tenés algún pasatiempo. Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todas las personas que te están escuchando. Soy Ana Carola Traverso Kretzarek. Soy socióloga, soy cruceña, nací en Santa Cruz de la Sierra. Me dedico a la investigación urbana. Ahora mismo vivo en Nueva York porque mi esposo es americano, así que me vine a vivir aquí. Estoy ahorita desde Brooklyn, así que un saludo a todos desde Estados Unidos, desde Brooklyn, Nueva York. Y soy una persona que estudié sociología en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y luego me especialicé en planificación urbana y regional en Brasil. Y siempre me ha motivado la investigación histórica de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y por una cosa me llevó a otra, ¿no? Y desde el interés y desde esa semillita de curiosidad que empezó con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, me expandí a estudios regionales, ¿no? Entonces también he abarcado a lo largo de los años una cantidad de estudios, ¿no? Y de trabajos sobre el desarrollo regional cruceño, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que pasamos de ser una ciudad y un departamento sin muchas oportunidades de desarrollo a ser la locomotora, como creo que recién escuché al gobernador decir, ¿no? A la locomotora económica de Bolivia, ¿no? Entonces, esa trayectoria es la que me ha motivado a lo largo del tiempo. Yo ahora mismo trabajo para un parque en Nueva York, para una organización que administra y mantiene uno de los parques más emblemáticos de la ciudad de Nueva York, que se llama el High Line. Trabajo como gerente de la red High Line, que es una red norteamericana de proyectos de reconversión de infraestructura. Son parques que antes eran unas rieles obsoletas de tren o unas costaneras industriales, ¿no? O que eran quizás una autopista y ahora fueron transformadas y convertidas en espacio público. Entonces me dedico a administrar esa red, trabajo con casi 40 proyectos y con los líderes de estos proyectos acá en Norteamérica y genero también investigación, ¿no? Sobre los temas que tienen que ver con mejores prácticas en el desarrollo y puesta en marcha de estos espacios y me dedico a construir una comunidad de proyectos que trabajan o que ven estos temas, ¿no? de espacio público, de generación de marcos de participación ciudadana para el diseño y para el mantenimiento de las operaciones y la programación de estos lugares. Bien, y eso soy, eso hago. Ya gran investigadora, Carola. Esa es la esencia, creo yo. ¿Cuáles consideras que han sido tus más grandes logros en tu carrera profesional? Buena pregunta.
Yo creo que para mí ha sido poderme dedicar a investigar sobre temas cruceños, ¿no? Creo que hay una ausencia, o sea, no ausencia, hay gente, pero hay muy poca producción académica sobre Santa Cruz. Y me parece que algo que a mí realmente me llena de satisfacción es poder contribuir desde donde estoy y haber contribuido en el pasado también a generar más perspectivas de desarrollo investigativo, ¿no? Y a lo largo de mi carrera también poder haber contribuido desde donde estoy a que ciertas iniciativas, especialmente vinculadas al trabajo de la gobernación, hayan podido avanzar, incluyendo la biblioteca, ¿no? El archivo departamental. Eh, Ahora, la verdad es que a mí personalmente ser una inmigrante en un país nuevo, ¿no? En un país que no era mío, un país donde se hablaba otro idioma y tiene otra cultura, me costó bastante, ¿no? Así que la verdad es que poder trabajar donde trabajo ahora es también para mí un tema, me siento muy, muy orgullosa de ese trabajo. Es una red, el proyecto de la red nació, digamos, ¿no? O sea, hace relativamente poco tiempo, entonces cuando yo llegué no había casi nada, digamos, ¿no? O sea, habían ciertas cosas, ¿no? Pero mi trabajo era crearla, digamos, ¿no? Entonces siempre hay un desafío más grande cuando uno tiene que construir algo desde cero, ¿no? Porque uno se tiene que inventar como la autonomía que la hacemos al andar, ¿no? Entonces, hacer de cero cuesta más. Y eso siempre es muy gratificante ver cómo algo va madurando, cómo algo va creciendo, ¿no? Eso para mí ha sido, yo creo, digamos, ¿no? Una de las dos elementos que han marcado mucho mi vida, digamos, ¿no? Y de los cuales me siento muy orgullosa. Y nosotros las mujeres cruceñas también nos sentimos orgullosas de estar representadas por personas como vos, Carola. Gracias. Vos sos también investigadora y escritora. Contanos un poco del trabajo que realizás y sobre tus publicaciones, por favor. Claro que sí. Bueno, en realidad tengo un libro sobre la historia de Santa Cruz, otro que está por salir que es sobre esta historia del desarrollo regional. Ya se había publicado antes, pero lo estoy reeditando. Y luego tengo una serie de otros trabajos que son quizás, digamos, relacionados, pero no tan relacionados, ¿no? En Nueva York he tenido la suerte de poder contribuir a diversas publicaciones, ¿no? Y a una caja de herramientas, un documento que es una caja de herramientas con estrategias tácticas para proyectos de reconversión, ¿no? Que están iniciando, ¿no? Entonces, siempre me ha motivado mucho el tema urbano, ¿no? Y yo creo que es porque cuando yo era chica, en mi familia siempre se hablaba de la ciudad y cómo las cosas iban cambiando, ¿no? Se escuchaba, yo que crecí en los 80, entonces en esa época quienes son de mi generación saben que la gran parte de la ciudad todavía estaba más o menos definida, pero digamos la mayoría de la gente vivía en con calles de tierra, ¿no? Entonces había una esperanza colectiva, ¿no? Que se sentía en el aire de que ya nos va a llegar, ¿no? El asfalto o el pavimento, digamos, ¿no? O el enlocetado, ya va a llegar, ¿no? Era como un sentimiento de esperanza, ¿no? Que se sentía en el aire. Y yo de chica, como siempre fui muy atenta a las conversaciones de los mayores, pues también las escuchaba, ¿no? Entonces siempre, además que en mi familia hay muchos arquitectos, así que siempre las conversaciones sobre ciudad y arquitectura estuvieron muy presentes, ¿no? Y ya luego, cuando estudié sociología, y tuve la materia de sociología urbana, bueno, ahí me enamoré, ¿no? Dije, esto es lo que quiero hacer. Y ya luego también con las clases de la licenciada Paula Peña, que es profesora en la carrera de sociología, ahí encontré otra gran veta, ¿no? De pasión y de interés personal, que me ha marcado, ¿no? O sea, esos dos temas me han marcado, especialmente sabiendo que no hay demasiadas investigaciones. O sea, hay que destacar, digamos, ¿no? El trabajo de investigadores como el arquitecto Fernando Prado o el arquitecto Víctor Hugo Limpias, ¿no? Que yo creo que son quienes dos
arquitectos ambos, pero desde distintas perspectivas, digamos, ¿no? Que han contribuido muchísimo al estudio de la ciudad. Pero también quisiera destacar, y Osana, vos ahí en el archivo lo sabes muy bien, ¿no? La gran cantidad de material que se ha escrito y se ha trabajado, se ha diseñado, ¿no? Desde el Comité de Obras Públicas y desde la Oficina del Plan Regulador, que después eso ya se volvió alcaldía, ¿no? Pero desde el seno del Comité de Obras Públicas, todo el arsenal que hay, ¿no? El material que hay sobre cómo los cruceños nos pensamos a nosotros mismos, cómo podíamos soñar, o sea, cómo estructuramos la capacidad de soñar, ¿no? Y de diseñar el cambio que queríamos, y tenés la gran suerte de trabajar en medio de todo ese material documental, ¿no? Entonces yo creo que el haber ido de una manera u otra y haber llegado hasta esa fuente tan rica de información es para mí un santo grial donde vos trabajás, ¿no? Tan rica de información, de datos, de documentos, de trabajos, de informes, ¿no? Es impresionante, o sea, de verdad que me gustaría a las personas interesadas en estos temas que quisieran aprender, ¿no? Conocer y estudiar, investigar un poco más de esto, vayan y visiten el archivo, sí, porque se van a sorprender de cómo fuimos capaces en un momento de producir tanto, ¿no? Así es. Entonces, eso para mí es algo que creo que me ha marcado tanto, el haber tenido el acceso a eso, el haber podido disponer de eso. Ya después tu equipo, ¿no? Y vos se han encargado de organizar ese lugar, ¿no? Y de volverlo un lugar querido por muchos, ¿no? Y poco a poco, digamos, difundir la conciencia que existe sobre la importancia de ese lugar y lo que ustedes custodian, ¿no? Entonces, eso para mí yo creo que es de cierta manera, es como la base de datos, digamos, el corazón de la base de datos de lo que es Santa Cruz. Sí, tenemos ahorita a la fecha 47,000 documentos, de los cuales catalogados, no títulos únicos, porque casi no hay repetidos de cada uno, de los cuales 70% es planificación departamental. Entonces, sí, la verdad que creo yo que tenemos un acervo bastante rico, bastante grande, ¿no? Para compartir con las personas que deseen. Y bueno, también en digital muchos, por eso es que seguimos en contacto contigo también. Eres una fiel usuaria, Carola. Así es. Claro, porque uno siempre no está allá, pues, ¿no? Y si bien pude leer muchísimo y tomar muchas notas, ¿no? De todo eso, bueno, siempre uno necesita volver, ¿no? Y revisar. Y la verdad es que a veces cuando uno entra buscando una cosa, por ahí no ve, ¿no? Que hay otra cosa que es igual de interesante, pero como no es lo que uno está enfocado en ese rato, pues no le da no le tira mucha pelota, digamos, ¿no? Ya después se acuerda, día. Exacto. Pero la verdad es que si existieran jóvenes, y no tan jóvenes también, ¿no? Interesados en saber más del desarrollo cruceño, ¿no? Y aprender de cómo ha sido que pasamos de ser un departamento tan pobre y olvidado, ¿no? A ser el principal departamento de Bolivia. Yo los invitaría y les sugeriría que vayan y conozcan y que lean, ¿no? Porque hay mucho por aprender. Exacto. Muchas gracias por la publicidad. Ojo que no fue acordado ni nada a la audiencia, para que no piensen. Son muchos años de fidelidad a la Biblioteca Departamental de parte de Carola. Carola, ¿por qué decidiste estudiar sociología? Decidí estudiar sociología porque sabía que quería algo con ciencias sociales, ¿no? Siempre me gustaron las ciencias sociales. Tuve la suerte de que mis padres no ni me obligaron, ¿no? Ni me limitaron, ni me pusieron ningún tipo de peros, ¿no? Más bien me alentaron a que estudie algo que no era convencional, ¿no? De hecho, creo que antes yo solo conocía a una socióloga, digamos, ¿no? Que era una vecina de mi mejor amiga, digamos, ¿no? Pero no es una carrera muy común, ¿no? Obviamente las opciones son bastante limitadas, pero siempre me interesó, siempre me motivó temas sociales, ¿no?
y creo que en Santa Cruz es una buena opción para quien quiera entrar, ¿no? O quien esté interesado en entender un poco más de la sociedad cruceña, ¿no? De cómo es que la sociedad cruceña tiene las estructuras y las organizaciones que tiene, ¿no? Que quiera entender un poco más ese lado, digamos, ¿no? De nuestra vida cotidiana, ¿no? Existen, por supuesto, muchas otras disciplinas dentro de las ciencias sociales, ¿no? Pero es una disciplina que, si bien no necesariamente es comercial desde el punto de vista de que hay un amplísimo campo de trabajo, sí tiene la ventaja de ser bastante flexible, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno diría que tiene que ver la sociología con la ciudad, digamos, ¿no? O con la historia, pero el AI tiene que ver, digamos, ¿no? O sea, uno puede encontrar esos vínculos, ¿no? Y emprender ese tipo o crear ese tipo de carrera para uno, ¿no? Entonces, eso fue lo que me motivó, ¿no? Esas ganas de entender un poco más, o sea, de saber que sentía ciertas cosas, de que intuía ciertas cosas, pero que no necesariamente las tenía racionalizadas, ¿no? Y de querer, la curiosidad de querer saber más, ¿no? Y yo creo que obviamente la universidad nos forma, ¿no? Nos moldea el pensamiento, nos ayuda a pensar con otros marcos, digamos, ¿no? Que cuando no tenemos estudios en esa área, ¿no? Pero creo que también es una carrera que sirve bastante cuando uno entra sin prejuicios, o cuando por lo menos quiere despojarse de los prejuicios, ¿no? Y de los estereotipos, y realmente entender la lógica detrás del comportamiento de la gente, ¿no? Más allá de la psicología social, porque puede que se parecen, pero entender la lógica detrás de por qué actuamos como actuamos, o por qué somos como sociedad y como cultura. La sociología sí ofrece esas respuestas, ¿no? Entonces, eso es lo que es interesante. Y en el caso mío, digamos, yo le tengo un amor muy profundo a Santa Cruz, ¿no? Me encanta mi cultura, digamos, ¿no? Y nuestra gente, nuestra historia. O sea, la verdad es que eso tengo la suerte, porque no todo el mundo tiene esta suerte en la vida, ¿no? De encontrar eso que realmente lo llena, digamos, ¿no? Y que le da, digamos, esa vocación, ¿no? Entonces, tuve yo la suerte en esta vida de haber encontrado esa vocación, ¿no? Y bueno, y a través de mi trabajo y de otros proyectos en los que estoy también vinculada, lo que quiero es, inclusive a la distancia, ¿no? Aportar para que se pueda generar contenido digerible, ¿no? Adaptado a los días de hoy, porque sé que no todo el mundo lee, ¿no? Y eso es un desafío que tenemos los investigadores, o sea, cómo acercamos nuestro material, nuestro conocimiento, ¿no? Y nuestra experiencia, cómo acercamos todo ese cúmulo de sabiduría y de datos, ¿no? Y de conocimiento, cómo se lo acercamos a la gente para que aprenda, ¿no? Aprenda, sepa, conozca, ¿no? Y crezca, ¿no? Y madure a partir de una mayor comprensión de sus propios orígenes, ¿no? Excelente. Ahorita decías continuar, ¿no? Aportando a tu departamento, a Santa Cruz. Háblanos respecto a Santa Cruz Insurrecta. Ya. Santa Cruz Insurrecta es un grupo de pensadores cruceños de diferentes disciplinas. Hay historiadores, hay psicólogos, hay arquitectos, hay politólogos, periodistas, hay un poquito de todo. Es un grupo de gente que somos amigos y somos colegas. A todos nos apasiona Santa Cruz y nos interesaba reflexionar sobre los 21 días del paro, ¿no? Y entonces decidimos juntarnos. Fue muy espontáneo. Nos juntamos un día, estábamos en una charla y de repente a alguien se le ocurrió la idea de escribir un libro, cada uno un ensayo, una reflexión desde nuestras diferentes perspectivas sobre lo que había sucedido. Y eso hicimos, ¿no?
el libro tenía que haber sido de salir publicado en marzo, pero bueno, la pandemia pasó. Sin embargo, como detrás de cada problema hay una oportunidad, detrás de cada desafío hay una oportunidad, lo hicimos por internet, entonces creamos una página web, creamos también portales en las redes, ¿no? Tenemos una página en Facebook, otra en Instagram y otra en YouTube, donde subimos videos que estamos produciendo respecto a los 21 días, ¿no? Entonces, y no solamente los 21 días, en realidad ahora es más sobre historia, sobre política, ¿no? Sobre urbanismo un poquito, digamos, ¿no? Para ayudar a levantar un poco el ánimo, ¿no? Y en relación a los 21 días, la verdad es que fue una publicación que la verdad es que al leer todos los ensayos, ¿no? O sea, el trabajo académico e intelectual de cada uno de nosotros es interesante porque uno mismo aprende, ¿no? O sea, yo aprendo leyendo el trabajo de un periodista, digamos, o la visión de una psicóloga, digamos, ¿no? O el abordaje que pueda tener un politólogo, digamos, que puede ser similar al mío, pero también totalmente distinto, ¿no? Entonces, poder ver lo que sucedió, creo que a los cruceños no hemos terminado de asimilar. Lastimosamente la pandemia nos perjudicó, ¿no? Porque no terminamos de procesar y de asimilar lo que significaron los 21 días para Bolivia, ¿no? Yo sé que la historia ha tomado otro curso ahora, pero me parece que es importante reflexionar porque existen muchísimas lecciones, muchísimo contenido, lo que sucedió durante los 21 días fue un fenómeno sin igual, ¿no? O sea, una rebelión pacífica, no violenta, que terminó sacando a alguien, a Evo Morales, que era, bueno, un líder con una marcada intención totalitaria, ¿no? Entonces, haberlo podido sacar con el poder que ese hombre tenía, ¿no? O sea, no fue poca cosa. Y cómo fuimos, sin necesariamente mucha disciplina, digamos, o sea, formación, disciplinada, digamos, ¿no? Pudimos, previa, ¿no? Pudimos organizarnos para hacer lo que hicimos y sostener un paro cívico de 21 días, no es chiste. Eso, o sea, lo podemos, o sea, estuvieron ahí, ¿no? Muchas de las personas que se están escuchando probablemente participaron de su punto de bloqueo o del churrasco, ¿no? O de la olla común, digamos, ¿no? O de las actividades en las calles, digamos, ¿no? Pero fue un proceso sociológico sumamente complejo, sumamente interesante, digamos, ¿no? Que todavía no lo hemos terminado de asimilar. Mi contribución personal, yo no estuve durante los 21 días en Santa Cruz, estuve aquí protestando, ¿no? Y tratando de gestionar ciertas cosas para que se conozca la voz, digamos, ¿no? De aquí desde el Oriente, en Estados Unidos. Pero yo trabajé con una amiga, con una arquitecta que se llama Ana Gutiérrez, que tiene un proyecto que se llama Nómada Urbana. Entonces las dos nos juntamos para escribir un ensayo, ¿no? Sobre los 21 días, porque mi argumento, yo volviendo luego al tema urbano, ¿no? Lo que sucedió durante los 21 días fue un quiebre importantísimo en cómo nosotros entendemos la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque durante esos 21 días suspendimos por completo nuestra relación con la ciudad, la forma en que usamos la ciudad, ¿no? Usamos el espacio público como nunca antes, ¿no? Entonces, la función que le dimos a las rotondas, a la calle, digamos, ¿no? A las intersecciones, inclusive pues a ciertos puentes o lugares que no son muy comunes, ¿no? Fue un proceso que realmente revolucionó durante esa cantidad de tiempo, revolucionó nuestra forma de vivir la ciudad, nuestro acceso a la ciudad, ¿no? Y fue un quiebre, si se quiere, en nuestra forma, en la sociedad urbana como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que analizamos las dos durante esos 21 días, y también hacemos un mapa, un relevamiento parcial de lo que fue el paro en la ciudad,
Y esto lo hizo Ana, por supuesto, porque ella estaba allá, mapeó cada uno de estos puntos de bloqueo en una zona específica de la ciudad y los evaluó desde el punto de vista organizativo, ¿no? Entonces, tanto el tamaño importaba, digamos, de qué tan grande era el punto de bloqueo, como la capacidad organizativa. ¿No? Entonces ella analizaba si tenía, por ejemplo, si tenía ollas comunes, si tenían relevos, ¿no? Cómo estaba, digamos, armada la infraestructura básica, si se quiere, digamos, ¿no? De cada punto, ¿no? Todo eso, digamos, ella lo documentó y lo plasmó en un plano, ¿no? O sea, en un mapa, ¿no? Para mostrar, digamos, ¿no? Cómo fue que se llevó adelante en esa sección de la ciudad, ¿no? No le dio para hacer toda la ciudad porque era ella solita, ¿no? Y obviamente había que visitar cada uno de estos puntos en bicicleta. Pero lo interesante es, eso demuestra la capacidad organizativa de la ciudad, ¿no? Y de la gente, por supuesto, de los barrios. Bueno, los invitamos a visitar entonces la página web de Santa Cruz Insurrecta para poder leer cada uno de estos ensayos que han realizado, ¿no? Los diferentes profesionales, como decías tú, tiene diversidad, ¿no? En profesiones la página, entonces, bueno, hay un poquito que aprender de cada área. Me parece excelente, ¿no? Para aquellos interesados, los interesados, los otros escritores de Santa Cruz Insurrecta son Alcides Pareja, Paula Peña, Susana Seleme, Michelle Sánchez, Víctor Hugo Limpias, Eduardo Boules y José Orlando Peralta. Excelente. Entonces, bueno, los invitamos. Tiene realmente investigadores de mucho renombre, con calidad realmente científica en sus investigaciones. Entonces, los invitamos a visitarla, la página de Santa Cruz Insurrecta, y poder, ¿no? Empezar a nutrirse y ver de un enfoque diferente, ¿no? Todo esto que sucedió, ¿no? Toda esta unidad, ¿no? Que vuelve a todos los cruceños en estos 21 días, y también las investigaciones históricas que están ya colocando en la página. Así es, gracias, Rosana. No, la verdad que un placer. Carola, ¿qué dificultades y negativas encontraste en tu carrera profesional? Dificultades. Bueno, la verdad es que no es un campo muy, muy grande, ¿no? Quienes tienen una vocación o una inclinación hacia la administración o el servicio público, a veces, por muy bien formado que uno esté, digamos, cuesta, ¿no? Porque lastimosamente la administración pública es sumamente politizada, ¿no? Peor durante estos 15 años, ¿no? Creo que la gobernación ha hecho un gran trabajo de crear un aparato público de escala departamental con gente muy capacitada. La verdad es que no puedo no reconocer eso, ¿no? Existen personas de excelente calibre, ¿no? Que trabajan y aportan con su trabajo en distintas disciplinas a la gobernación, pero obviamente la inestabilidad, ¿no? Fue algo que me costó, digamos, ¿no? Me costó lidiar con eso, digamos, ¿no? Con la inestabilidad política, con la falta de un apego, digamos, si se quiere, ¿no? A hacer bien las cosas, digamos, ¿no? Porque la política dominaba, ¿no? Entonces, eso es algo que quienes están vinculados al área de administración pública cuesta, ¿no? Uno, al fin y al cabo, está sujeto al digamos, al vaivén, ¿no? de la política. Y yo creo que a nivel nacional, ¿no? Se ha perdido bastante calidad, ¿no? En los últimos 15 años. Y bueno, y a nivel departamental no nos queda más que seguir pues luchando contra la corriente, digamos, ¿no? Si se quiere, ¿no? Los municipios, creo que hay una debilidad en Bolivia, la gestión de proyectos, digamos, en áreas urbanas cuesta bastante porque no existen instrumentos. O sea, la municipalización lastimosamente no estuvo acompañada de instrumentos de gestión territorial enfocadas, digamos, a un desarrollo urbano bien planteado, ¿no? Entonces, cuesta para quienes a veces mientras más uno se especializa, más difícil se vuelve, digamos, ¿no? Porque más
chico se convierte el nicho, digamos, ¿no? En el que uno se desempeña. Entonces, eso la verdad es que fueron algunos tropezones, ¿no? Y por supuesto, también la ausencia de, podría decirle, digamos, de fondos que apoyen investigación, ¿no? O sea, porque los investigadores, lastimosamente, tenemos que hacer investigación, o sea, no tenemos un soporte que nos ayude, digamos, a continuar, ¿no? Y a veces lo que más cuesta es la investigación, ¿no? Y vemos, lastimosamente, cuántos municipios trabajan sin datos, ¿no? O sea, sin datos actualizados o sin el conocimiento técnico, digamos, ¿no? Apropiado para el tipo de proyectos que están queriendo implementar. Creo que los marcos de planificación participativa se han debilitado muchísimo, ¿no? En los últimos 15 años, lastimosamente, lo vemos a nivel urbano, lo vemos a nivel municipal. Es complicado. Eso yo creo que son algunas de quizás yo creo que diría de los mayores impedimentos, digamos, o dificultades, ¿no? Creo que sé que los sociólogos en Santa Cruz están bastante organizados, ¿no? Hay un colegio de sociólogos. Falta, digamos, ¿no? Generar un poco más de cohesión, inclusive dentro de la misma disciplina, ¿no? Y en relación a los estudios urbanos, pues nos falta muchísimo, digamos, ¿no? Para realmente contribuir de una manera sostenida en el tiempo con investigaciones, ¿no? De nuevo, las investigaciones son a pulmón, ¿no? Son porque somos tercos y nos gusta eso y queremos dejar nuestro granito de arena, ¿no? Para que otros puedan construir en función de lo que uno hace, pero no, pues no todo el mundo tiene ese privilegio, ¿no? Después se termina volviendo un privilegio poderlo hacer porque se necesita tiempo, se necesitan recursos, digamos, ¿no? Y la gente pues tiene que buscarse la vida, digamos, ¿no? Entonces, son quizás algunos de los problemas clásicos y endémicos, ¿no? De las ciencias sociales en Bolivia. Claro que sí. Coincido, bastante. Hay otra cosa que la verdad es que estando aquí uno aprende, pues digamos, ¿no? La verdad es que estando aquí he tenido la suerte de trabajar con organizaciones sin fines de lucro. Entonces, entender cómo es que funcionan, que vendrían a ser ONGs, ¿no? Pero cómo funcionan y cómo pueden generar, digamos, autonomía financiera y cómo existen, digamos, soportes privados, digamos, ¿no? A través de responsabilidad social y todo ese tipo de cosas para impulsar estos sectores, es una cosa que es bien interesante, ¿no? Entonces, quizás también como rubro, digamos, ¿no? Como gremio, podríamos en Bolivia innovar en ese sentido, ¿no? O sea, pensar de cierta manera recuperando los valores del Comité de Obras Públicas, ¿no? Esa capacidad de asociación y de creación de soluciones desde la sociedad civil para, digamos, manejo de temas públicos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que caracteriza bastante a la sociedad americana, ¿no? Que lo teníamos, ¿no? Nosotros igual, que podríamos ver la manera, ¿no? De volver a articular para que sector público y sector privado trabajen más de la mano, ¿no? O sea, no se han visto como dos cosas tan disociadas, sino más bien alineados y buscar cómo el uno puede complementar al otro, ¿no? Eso me parece que es, al fin y al cabo, eso es lo que es una sociedad sana, ¿no? Tendría que tener esa actitud, ¿no? De poder trabajar, de querer y poder trabajar mano a mano, ¿no? Sí, apoyar la investigación, ¿no? Apoyar a los profesionales que se dedican a la investigación, un pequeño fondo editorial, aunque sea chiquitito en cada empresa. Y no solamente investigación, ¿no? O sea, también hay proyectos sociales que se podrían implementar que tienen que ver con cosas que el sector público no le da, digamos, ¿no? Claro. Porque no tiene quizás el personal o no tiene... O las competencias, los recursos, son tantas cosas, sí. ¿No? Que el sector privado fácilmente podría, digamos, generar, ¿no? O sea, esas oportunidades o esas plataformas para que ese tipo de trabajos, digamos, puedan ser desarrollados, porque alguien los tiene que hacer. O sea, alguien se tiene que dedicar a la niñez, ¿no? A los niños de la calle, digamos, ¿no? O sea, por decir algo, ¿no? Alguien tiene, o sea, no todos pueden pagarse una niñera privada, digamos, ¿no? O una guardería todo el día, digamos, ¿no? O sea,
o sea, el apostar, digamos, para generar los líderes del mañana se hace hoy, ¿no? Y se hace, pues, trabajando con esa gente, con los que vemos que son ese público, digamos, ¿no? En este caso, los niños o los jóvenes, ¿no? Entonces, se pueden generar, ¿no? Ese tipo de cosas, pero es dialogando, pues, ¿no? Hablando, generando ese diálogo y esas oportunidades de buscando, encontrando esos puntos en común, digamos, ¿no? De interés y trabajar en función de eso, ¿no? Excelente. Excelentes sugerencias. Esperamos que llegue a tierra fértil. Que alguien lo escuche. Sí. Vamos a difundir bastante esta entrevista. ¿Qué consejos le darías a los padres de familia para acercar a sus hijos a la historia de su región y reafirmar su identidad, Carola? ¿Qué consejo? Bueno, primero les diría que nuestra historia es bellísima, ¿no? Creo que es importante cultivar en las familias, en las escuelas y en los públicos diversos el amor a nuestra tierra, ¿no? Es importante porque nos genera un apego saludable, digamos, ¿no? O sea, y un interés en querer que donde nosotros vivimos sea mejor. Entonces, para hacer eso, diría, lleven a sus hijos a los centros culturales, lleven a sus hijos a los museos, lleven a sus hijos a espacios, digamos, ¿no? Donde puedan acercarse a aprender más, ¿no? A obras de teatro, digamos, ¿no? A conciertos, ¿no? A que se expongan y aprendan de dónde vienen y de dónde son, porque la identidad, o sea, todos tenemos distintas identidades, digamos, ¿no? En la vida, pero es muy importante saber quiénes somos, ¿no? Y qué nos define como cruceños. Y yo creo que hay mucha gente que se siente muy orgullosa de ser cruceña, que está bien, pero ese orgullo, digamos, ¿no? Tiene que estar nutrido de un contenido pedagógico, de un contenido cultural que alimente el alma, ¿no? O sea, eso que dicen que la cultura y el arte, digamos, ¿no? Es como alimento del alma, es verdad, ¿no? Nos hace más sensibles, nos hace personas más expuestas a ser vulnerables, digamos, y nos hace aprender más de nosotros y del otro, ¿no? Entonces, creo que es muy importante difundir eso y también ver la forma en la que se puedan involucrar de una manera, digamos, más sostenida con esas instituciones, ¿no? Porque la verdad es que nuestras instituciones públicas nos ha costado muchísimo a los cruceños tenerlas, especialmente si son nuestras, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, estoy hablando de la gobernación, o los museos que existen, ¿no? De la Gabriel, de la universidad, o inclusive de los municipales. Y hay mucha gente muy valiosa que trabaja en estos lugares, ¿no? Y la verdad es que hay gente destacable, ¿no? Entonces, eso es muy importante, digamos, ¿no? Saber hablar con la gente detrás de estos lugares, ¿no? Para saber cuáles son sus necesidades y viendo desde distintos ángulos cómo uno puede aportar a esas instituciones, ¿no? O sea, pueden ser cosas muy sencillas, pero son instituciones que nos cuesta muchísimo mantener, que viven todo el tiempo con un grado de precariedad, digamos, ¿no? Alto. Entonces, cualquier cosa que uno pueda contribuir, yo estoy segura que lo van a agradecer, ¿no? Y son personas que dedican muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísimo cariño a custodiar estos elementos que podrán ser un libro, podrá ser un papel, ¿no? Podrá ser, no sé, pues digamos un objeto, digamos, ¿no? O un pedazo digamos, un tiesto, si ustedes quieren, ¿no? Pero los están custodiando, ¿no? Y a los cruceños nos cuesta el doble mantenerlos porque estamos constantemente, digamos, siendo amedrentados por tener la cultura y la visión, ¿no? Y la sociedad que tenemos. Entonces, hay un esfuerzo muy grande por detrás, ¿no? De esta gente que sí me gustaría reconocerlo, porque he trabajado con mucha gente como vos, Osana, y con otros más, ¿no? Que necesita de ese apoyo, ¿no? O sea, y necesita que nosotros mismos nos apropiemos, digamos, de esos lugares para que tengan vida, ¿no? Para que su vida continúe y sigan sirviendo a todas las audiencias que tienen, ¿no? A su público.
Claro que sí. La verdad que es gratificante ver una sala llena en la biblioteca. Es hermoso. Claro. Decir, estos 8 años valieron la pena y eso es lo que yo te comentaba antes que entremos a la tertulia. Hay más gente ahora que antes. Claro. Y eso es gratificante porque a pesar de que la gente evita salir, ¿no? Está un poco más en casa, sin embargo, al parecer les está interesando, ¿no? Nuestra temática y están viniendo bastante, ¿no? A hacer sus investigaciones, ¿no? A leer, ¿no? A estar un rato aquí tranquilos mientras toman un café patrimonio, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no, estamos felices. Y yo no sé si esto alguna vez lo habrás comentado en tu programa, ¿no? Pero si la gente supiera, digamos, cómo era el espacio del archivo antes y lo que es ahora, o sea, es que no hay punto de comparación, ¿no? Yo conocí el archivo cuando estaba todavía en el edificio central, antes de que lo hayan llevado al sótano, ¿no? O sea, pasaron varios cambios de prefecto, terminó en el sótano, nadie sabía que existía, y uno cuando ve, pues, digamos, ¿no? Que antes inclusive, digamos, la forma de catalogación era así de primera, digamos, antes de la globalización ya estábamos con todas las de la ley, ¿no? Y que eso se haya perdido, digamos, ¿no? O sea, que haya estado, era literalmente el último cuarto del edificio de del central, ese era el espacio que le dieron a la biblioteca, ¿no? O sea, el archivo con los mapas que se estaban pudriendo porque estaban a la intemperie, ¿no? Y la verdad es que hay que destacar el trabajo, creo que en esa época estaba Óscar Ortiz, ¿no? Y fue quien impulsó, digamos, la creación del archivo, luego de que gente como yo le dijimos, por favor, no puede dejar que esa memoria se pierda, digamos, ¿no? Claro que sí. Y todo el trabajo que has hecho para dejar, o sea, para construir, ¿no? O sea, lo que cuesta construir, ¿no? Construir cuesta mucho, destruir es facilito, pero construir siempre es mucho más difícil, ¿no? Aunque sea más gratificante, ¿no? Entonces, la verdad, Osana, felicidades por el trabajo que has hecho, ¿no? Son 8 años que no han pasado en vano, y el hecho de que haya gente que llega de diferentes partes del mundo a estudiar el desarrollo cruceño es gracias a que tienen dónde, ¿no? Y que existe, y que saben que existe, porque podrían ni saber que existe, digamos, ¿no? Pero ya lo saben. Entonces así es como se construye, ¿no? Así es como se deja algo para las generaciones del mañana. Así es, la verdad que es muy gratificante ver que personas que se han ido del país y que bueno, ya ahora viven, ¿no? Qué sé yo, en España, en Barcelona, ¿no? En Inglaterra, vengan, se den una vacación solamente para venir a investigar para sus diferentes tesis, ¿no? Y tenerlos ahí todo el día, sentaditos, clavaditos, como se dice, ¿no? Con sus pilas de libros, es hermoso. Es hermoso saber que podemos servirlos de esa forma, realmente es gratificante, y la verdad se valora mucho, ¿no? El que el gobernador haya, a pesar de tantas prioridades, ¿no? Que hay en el departamento, haya decidido, ¿no? Apoyar esa iniciativa que tuvieron el liceo Óscar Ortiz y Carolina Gutiérrez en ese momento, con un poquito de asesoría, la asesoría de Licen Paula, ¿no? Que les decían que no dejen, ¿no? Que este lugar se termine siendo comido por las polillas, pues, ¿no? Así realmente que el gobernador haya escuchado en ese momento y haya decidido ver la forma de que haya un presupuesto para la biblioteca es gratificante, ¿no? Y creo que es uno de los grandes aportes también que la gobernación ha hecho a Santa Cruz, aunque de repente no salga mucho a la luz, ¿no? Pero es realmente un gran aporte para todos los cruceños, que nuestra memoria histórica, los años en que fuimos más ricos en planificación departamental, esté correctamente catalogado y tenga un espacio donde las personas puedan venir a consultar. Que sepan que eso existe, porque, claro, o sea, es que no había, ¿no? O sea, y si fuera un libro aquí y allá, digamos, todavía te la paso, pero ese acervo es realmente, no existen palabras, digamos, ¿no? En mi vocabulario para expresar la importancia de ese acervo. Es sumamente valioso, es impresionante, ¿no? O sea, lo que los cruceños fuimos capaces de documentar sobre lo que somos a través de este trabajo de planificación, ¿no? De cómo vimos, cómo estudiamos los problemas que tenían las provincias, cada una de las provincias, ¿no? Las soluciones. ¿Cómo es que pensaron esas soluciones? Porque no es que se les ocurrió porque despertó un día no. Hay todo un proceso, digamos, ¿no? Racional que nos permitió generar esas soluciones. Y eso lo hicimos hablando con la gente. ¿Quiénes eran esa gente en esa época? Porque la gente cambia, ¿no?
Claro. Entonces, ¿quiénes eran esos actores que estaban vivos, ¿no? Que estaban participando? ¿Cuáles eran sus necesidades en ese momento específico, digamos, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos nosotros estudiar ahora, o sea, hoy ver lo que estaban pasando en los años 70, digamos, ¿no? Lo que estaba pasando en San José de Chiquitos, lo que estaba pasando, no sé, digamos, ¿no? En Valle Grande, lo que estaba pasando en Lagunillas, digamos, ¿no? ¿Quiénes eran? Y la solución. Para mí eso es lo más importante, ¿no? O sea, esa fuerza creativa, ¿no? De generar un plan. Porque yo puedo agarrar y decir, quiero un museo para mí, digamos, pero por ahí ese museo no tiene sentido, ¿no es cierto? O quiero que en tal lugar se construya tal cosa porque me da la gana, digamos, ¿no? Pero por ahí no tiene sentido y después va a ser una gotadera de plata. Entonces, que hayamos podido nosotros construir un proceso para optimizar, ¿no?, las regalías y dejarles a las generaciones venideras, digamos, ¿no?, esas regalías a través de proyectos industriales, digamos, ¿no?, o de emprendimientos privados, digamos, o proyectos para hacer, o sea, eso pues eso es lo que, esas son las cosas que a mí me inspiran, digamos, y me convencen, ¿no?, de la necesidad que existe de poder hablar de estos temas, ¿no?, y difundir este conocimiento, sí, especialmente en épocas como ahora, donde quizás muchos están desanimados, digamos, ¿no? Están con unas esperanzas por el suelo, ¿no? Están sintiendo un duelo, digamos, por los resultados de las elecciones, ¿no? Es muy importante saber no perder esa estrella, ¿no? O sea, no perder ese norte, digamos, ¿no? No perder la fe, ¿no?, en que las cosas pueden cambiar. Porque si lo hicimos antes, lo podemos volver a hacer, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que siempre tenemos que recordar. Y sobre todo siempre recurrir a las fuentes históricas, pues, ¿no? Porque yo, por ejemplo, para mi tesis de maestría consultaba un libro de Ulrich Reyes, y en el libro de los 80 ya pronosticaba sequías para la zona de cordillera y los valles cruceños, la zona de Samaipata. Y las estamos viviendo. Ahorita en Samaipata estamos a diciembre y no ha llovido, como claro, ya debería haber llovido. Y antes eran septiembre, todos los breves eran de lluvia, ¿no? Desde septiembre lluvia y hasta ahorita nada. Entonces claro, tiene la gente, ¿no?, que empezar a recurrir a las fuentes históricas, estos documentos tan ricos que tenemos en biblioteca, para planificar sus municipios también y poder, ¿no?, que las personas no sufran, ¿no?, de cada una de estas tempestades, ¿no?, que tenemos climáticas, ¿no? Así porque es. La verdad que la seca mata todo, pues, ¿no? Y si no estás con la cantidad de pozos necesarios de agua, claro, de nada sirve toda tu producción, ¿no? Tantos meses de esfuerzo, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? O sea, eso claro, es sumamente importante, temas, ¿no?, pero es el entender que la planificación es racional. Tiene que ser un ejercicio racional, ¿no?, donde entra la razón, donde entra la ciencia, ¿no?, donde tenemos que creer en ese tipo o sea, no podemos darnos el lujo de volver a la época medieval, digamos, ¿no? Tenemos que apostar por la razón, por la ciencia, por la tecnología, ¿no? Dejar de lado el prejuicio, dejar de lado los estereotipos, porque eso es lo que siempre ha habido, digamos, ¿no? A veces uno que no sabe de historia no lo entiende, ¿no? O sea, cómo se pensaba antes, ¿no? O sea, no voy a hacer esto porque me trae mala suerte, por decir algo, digamos, ¿no? Pero sin ningún justificativo científico, digamos, ¿no? O sea, o sin ninguna evidencia, digamos, ¿no? Entonces, por algo es importante, ¿no? Y porque después vemos, y lo vamos a ver, quizás todavía es demasiado temprano para verlo, ¿no? Pero sí me gusta, como algo que dejo ahí picando, ¿no? O sea, los años de despilfarro del gobierno de Evo Morales, ¿no? O sea, cada año, o sea, lo que gastó, ¿no? O sea, ¿cuántos son? Creo que 7 gobiernos, ¿no? El PIB de 7 gobiernos por año, ¿no? Una cosa así exageradísima. Un despilfarro que no ha traído ningún tipo de desarrollo real para nadie. Los que se han beneficiado son, qué sé yo, las empresas con las que él trabajaba, digamos, ¿no? Y los acólitos, digamos, ¿no?, que gestionaban estos proyectos. Y la gente nada, ¿no? Y nosotros con una pizca de todo eso, desde el punto de vista histórico, e inclusive, digamos, comparándolo, digamos, año por año con el presupuesto de la gobernación, lo que hemos podido hacer,
¿Mm? O sea, cómo hemos podido optimizar cada peso que se ha invertido en el departamento, ¿no? O sea, tener un 98% de cobertura de servicios básicos es, pues, o sea, es de primer mundo, digamos, ¿no? Sí. Es de primer mundo, a pesar de las necesidades que aún tenemos, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante ponerlo en perspectiva y abordarlo, ¿no? Y la planificación sirve para eso, digamos, ¿no? Para uno entender, cuando está bien hecha, digamos, ¿no? Entender, porque una cosa, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, estos procesos son lógicos, digamos, y se encadenan, ¿no? Cada paso se encadena uno al otro. Entonces, revisar eso es exquisito, es un privilegio que tenemos los cruceños. Quisiéramos hacer una pregunta más, Carola. ¿Cómo te ves de aquí 5 años? ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué proyectos profesionales tenés? ¿Qué proyectos profesionales? Bueno, yo creo que voy a seguir trabajando en este campo, ¿no? Que es el urbano. Eventualmente sí me gustaría poder dedicarme un poco más a generar iniciativas que sean tanto más sustentables para Bolivia, en especial para Santa Cruz, ¿no? Así que me gustaría ver de qué manera lo puedo hacer y vincularme más con temas de medio ambiente en Bolivia, ¿no? Porque creo que es una necesidad muy grande que hay. Entonces, ver cómo puedo generar esos puentes, digamos, ¿no? Y esos canales es algo, digamos, que me gustaría, en lo que me gustaría poder contribuir, ¿no? En 5 años me veo publicando más cosas, ¿no? Y expandiendo un poco más, digamos, ¿no? El grado de concientización sobre estos temas. No sé, quizás haciendo un doctorado, ¿no? No lo sé. Pero sí, creo que voy a seguir en este mismo camino, ¿no? O sea, aunque se desvíe un poquito de donde estoy, ¿no? Pero seguir en este mismo camino y buscar, ¿no? Ver de qué manera se puede devolver, ¿no? A Bolivia y se puede traer, digamos, ¿no? O promover, digamos, ¿no? Ciertas iniciativas que puedan apalancar más oportunidades de desarrollo allá. Excelente. Vamos a estar atentos entonces a todo eso. ¿Qué aprenderán las personas que participen de la conferencia Modelo de Desarrollo Cruceño, Historia, Impacto y Legado este domingo? Bueno, van a conocer un poco más de dónde vienen, si son cruceños, ¿no? Y si no son cruceños, van a aprender un poco más del proceso de la historia cruceña, ¿no? Si no es de dónde vienen, en dónde están, ojalá, ¿no? Van a aprender, van a saber un poco más de qué fue lo que se hizo y van a poder conectar esto que estoy hablando, ¿no? Del impacto que ha tenido este legado histórico en su día a día, ¿no? Que la luz que prenden, digamos, ¿no? Que encienden en su casa, ¿no? O sea, de dónde es que viene, el agua que toman, ¿no? De dónde es cómo es que se dio, digamos, ¿no? La ciudad en la que viven, digamos, ¿no? Por qué tiene la forma que tiene. Y yo creo que van a, espero, salgan, ¿no? Con una mayor apreciación de todas aquellas personas que contribuyeron a la Santa Cruz de ahora, ¿no? Y a reconocer, digamos, ¿no? Esa trayectoria histórica, ese proceso histórico, ¿no? O sea que eso quisiera con eso, creo que con eso diría sobre el domingo. Bueno, la verdad que va a ser una noche muy interesante, de mucho aprendizaje de la mano de Ana Carola, que por eso tiene publicaciones, ¿no? Al respecto de esa ciudad de Santa Cruz, de la formación de la misma, ¿no? Porque somos una ciudad de los anillos, etcétera. Entonces esperamos, no queremos darle mucha más información, queremos que participen el domingo. Te agradecemos, la verdad, Carola, por esta entrevista tan nutrida, tan linda también. Esperamos poder contar con tu apoyo en futuras entrevistas que tengamos sobre las temáticas que de repente quieras, ¿no? Que conversemos y mostremos, claro, ¿no? Al público de la biblioteca departamental. Y nos vemos el día domingo. Muy bien. Va a estar muy interesante. Que estés muy bien. Un abrazo grande hasta Brooklyn. Gracias. Chao. Los esperamos este domingo para la conferencia que pondremos en pantalla a continuación.
la cual será dictada por Ana Carola Traverso. Ella es socióloga e investigadora. La conferencia titula Modelo de Desarrollo Cruceño, Historia, Impacto y Legado. Será transmitida por la fanpage de Biblioteca Departamental y también por la fanpage de Marca Santa Cruz. Los esperamos a las 7 de la noche este domingo. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.